empezar nuestra clase. El tema de hoy es derribar las mentiras del diablo. ¿Y qué dice el Señor acerca de Satanás? Que él es un ¿qué? Mentiroso. Un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Y esto es algo que él ha venido haciendo ¿desde cuándo? Bueno, aquí en la tierra por lo menos. Desde el principio, desde Adán y Eva, los primeros que él engañó. ¿Y lo va a dejar de hacer ahora? No. El propósito de él es seguir obstaculizando la obra del Señor. Ahora, él no va a parar de hacer eso. Así que nosotros somos los que tenemos que actuar. De aquí en adelante somos nosotros los que tenemos que ponernos firmes y hacer lo que tengamos que hacer para que la obra del Señor siga avanzando. Claro que nada va a parar la obra del Señor. Si nosotros no hacemos lo que tengamos que hacer, el Señor va a seguir avanzando su obra. Pero nosotros queremos ser parte de esa bendición, ¿verdad? Queremos ser instrumento del Señor para que la obra siga avanzando. ¿Todos tienen libros? Bueno, vamos a pedir a nuestra hermana Carol que nos lea el pensamiento central. Los que se burlan de las cosas de Dios y estorban la predicación del Evangelio, tarde o temprano se enfrentarán a la represión divina. Así mismo es, tarde o temprano. Algunos piensan que pueden hacer lo que quieran y que no les pasa nada, pero la reprensión que viene del cielo les va a llegar tarde o temprano. El texto áureo, podemos leerlos todos, está en Hebreos 2, versículo 1. Hebreos 2, versículo 1 dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay que poner atención a las cosas que nos dice el Señor. Y los objetivos de hoy es entender que siempre habrá un obstáculo al hacer la obra del Señor. Reflexionar que el poder de Dios es mayor que cualquier otro poder. Y esforzarnos para hacer la obra del Señor en el poder y autoridad del Espíritu Santo. Amén. Nuestra clase de hoy está en el libro de los Hechos, capítulo 13, y es, aunque el libro solamente empieza desde el versículo 6, pero es todo el capítulo, o desde el versículo 1 hasta el 12. Y como no lo tenemos aquí, déjenme les doy el trasfondo antes de entrar al versículo 6. La Biblia dice que Pablo se había convertido, ya estaba listo para entrar al ministerio. Pero ellos estaban reunidos en la iglesia, un grupo de creyentes, personas que habían creído estaban reunidos en un retiro, orando al Señor, ayunando al Señor, y el Espíritu Santo de Dios se movía. Ahí estaban, entre otros creyentes, estaba Pablo, estaba Bernabé, estaba Juan Marcos. Y dice la palabra que el Espíritu Santo tomó a uno de ellos en profecía, profetizó. El Espíritu Santo: apártame a Pablo y apártame a Bernabé para la obra que yo tengo designada para ellos. Y dice la palabra que ellos oraron, los creyentes que oraron por Pablo y por Bernabé. Juan Marcos también se fue con ellos y partieron a hacer la obra del Señor, a ministrar el Evangelio. Como sabemos, Pablo fue llamado a predicarle ¿a quién? A los gentiles, ¿verdad? A los que no eran judíos. Así es que a raíz de eso, Pablo y Bernabé salieron y llegaron a una isla que se llama Chipre. Y en esta isla tiene dos ciudades principales. Así que ellos llegaron a la ciudad que se llama Salamina. Y de ahí, dice la Biblia, en el versículo 6, que es donde está nuestra clase, dice: y habiendo atravesado toda la isla, empezaron desde el norte en Salamina y llegaron hasta Pafos, que está hasta el sur oeste. Hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Sigan leyendo ustedes. Que estaba con el cónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamado de Isabel y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios.
Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Ahora Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si esperamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. Así es que cuando Pablo llega a esta ciudad, el primer campo misionero que él llega para llevar la palabra del Señor, dice que se encontró ahí en esa ciudad a un hombre, dice que un cierto mago, aquí vemos las características que él da de este hombre, cierto mago. Escuchamos esa palabra anteriormente, ¿verdad? Dice que cuando Jesús nació, llegaron unos magos y le trajeron presentes, pero estos eran sabios. Este hombre yo no creo que tenía nada de sabio, sino que, esto se está cayendo, este hombre lo que era que practicaba la magia. Él practicaba la magia. Y lo más curioso es que él era judío. Y sabemos que la palabra enseña que esta práctica estaba completamente prohibida por parte del Señor. Y en el tiempo de Saúl, no sé si recuerdan que habían sacado a todos los que practicaban la magia, la adivinación. Eso era abominación delante del Señor. Así que este era un apóstata judío, porque él no practicaba, no servía al Dios de Israel, sino que estaba aquí en esta isla, gracias, estaba en esta isla, a lo mejor de consejero de este hombre. Lamentablemente vemos, y todavía en el día de hoy, que muchos de esos líderes de gobierno en muchos países consultan brujos o gente que hacen, que adivinan para tomar decisiones. Y esta es una práctica más o menos común en muchos lugares. Y en ese tiempo yo supongo que también era una práctica común. En ese tiempo ellos tenían muchos dioses y de esa manera era que ellos servían. Y lo que ellos le llaman a sus sabios, los consejeros, eran gente que practicaban el ocultismo y la adivinación y buscaban las respuestas en esas deidades que no es Dios. Y este hombre le servía a este procónsul. Sin embargo, dice la Biblia, lo llaman varón prudente al procónsul, a pesar de que tenía como consejero a un mago, una persona que practicaba la magia. Bienvenidos, Dios les bendiga. A pesar de eso, la Biblia lo llama como un varón prudente. ¿Por qué será? ¿Por qué le llamará varón prudente? Estaba en el deseo de buscar como un respaldo o una orientación. Lo único que había buscado en la persona equivocada. Este hombre quería, dice ahí mismo en ese versículo, deseaba oír la palabra de Dios. Deseaba escuchar la palabra de Dios. Así que esto lo hacía a él un varón prudente. Porque lamentablemente, como nos menciona el libro, nos recuerda el hijo pródigo. Dice que él deseaba saciar su hambre, aunque sea de las algarrobas que comían los puercos.
En el mundo el ser humano no va a encontrar lo que sacia el alma. La necesidad que el Señor ha puesto en el corazón del ser humano, nada lo puede saciar sino solamente Él. Le estaba comentando a mi esposo que había escuchado a este hombre, que yo estoy segura que a lo mejor todos han escuchado su nombre, que es el creador de Tesla, del vehículo Tesla. Y este es un hombre que cualquiera que lo ve dice, este es un hombre que ha alcanzado todo lo que el ser humano desea. Tiene fama, tiene fortuna. La fortuna la ha logrado a través de la inteligencia que el Señor le ha dado en poder crear todo lo que Él ha creado. Sin embargo, Él dice, y en entrevista tras entrevista, lo que a Él le falta es descubrir el propósito de la vida. ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Por qué nos creó? ¿Por qué estamos aquí? Así que nada de eso ha podido saciar esa necesidad. A pesar de que ha podido alcanzar y lograr todo lo que humanamente a lo mejor puede una persona alcanzar, eso no ha podido llenar ese vacío que hay en el corazón. Nada de lo que el hombre puede alcanzar en la tierra puede llenar el vacío, solamente el Señor. Y este hombre que tenía un gran título, una buena posición, el procónsul, dice que él deseaba escuchar palabra del Señor. Él había escuchado la palabra de su consejero y a lo mejor tenía otros consejeros. Sin embargo, no le satisfacía, no era suficiente. Así que él mandó a llamar a Bernabé y a Saulo. Y sabemos que los magos, estos magos, son, la verdad es que son mentirosos, ¿verdad? Ellos dicen que te adivinan, pero te dicen cosas que generales, que le puede pasar a cualquiera. Así que son 50% mentira y 50% influencia satánica, porque cuando ellos entran en ese medio, Satanás es el que está usando a esas personas. Lo sabemos, ¿verdad? Esas cosas no vienen de Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra entonces que él mandó a llamar a Bernabé y a Saulo. Pero este mago, Elimas, que es el mismo Bar Jesús, ustedes saben lo que quiere decir Bar Jesús. Si lo vuelven a ver, ¿ah? Hijo de Jesús. Hijo de Jesús. Pero este no es Jesús, no es Jesucristo. Hay que aclarar eso, ¿no? Hijo de Jesús. Jesús era un nombre común en ese tiempo. Así que él era hijo de Jesús, de alguien que se llamaba Jesús. Por eso le decían Bar Jesús. Este hombre le resistía, procurando apartar de la fe al procónsul. Así que este hombre permanecía al lado del procónsul. Llegó Pablo, llegó Bernabé a traerle la palabra del Señor, la palabra de salvación. Pero este hombre impedía que Pablo y Bernabé pudieran dar el mensaje que este hombre necesitaba escuchar. Cuando nosotros damos el mensaje, la palabra a alguien que no conoce al Señor, debemos asegurarnos, como habíamos hablado en clases anteriores, de que la persona primeramente esté poniendo atención, que tengamos la atención de la persona. Tenemos que darle el mensaje con claridad, para que la persona pueda tomar una decisión, ellos puedan entender el mensaje, qué es lo que se le está presentando, el Evangelio de Jesucristo, y que ellos puedan con claridad tomar la decisión de aceptar el Evangelio o de rechazarlo. Esa es nuestra misión, nuestro trabajo, es dar el mensaje, pero el resto lo hace el Señor y la persona que recibe el mensaje. Pero si hay estorbo, si hay algo que impida que la persona reciba el mensaje con claridad, entonces la persona se puede perder de la bendición de entender cuál es el plan de salvación que Dios tiene para el hombre. Y eso era lo que este hombre estaba procurando. Él ni hacía ni dejaba hacer. Él ni ponía atención, ni escuchaba, ni le interesaba, ni tampoco quería que el otro recibiera el mensaje. Era instrumento del enemigo 100%. ¿Verdad que sí? Instrumento del enemigo. Y lamentablemente se pudiera dar el caso que nosotros pudiéramos ser tropiezo para alguien también. A veces sin
sin darnos cuenta, sin poner mucha atención, no nos damos cuenta que pudiéramos ser tropiezos para alguien. Aún dentro de la iglesia, una persona está escuchando la palabra que el Señor le ha dado, y pudiéramos nosotros a lo mejor decir, no, eso no creo que sea así, no te preocupes. A veces, como le pasó con Pedro, diciéndole a Jesús, ay no, Señor, que eso no te acontezca. Ya Jesús tenía la palabra de Dios, la voluntad del Señor para su vida. Y él le dijo, mira Pedro, esto es lo que Dios ha propuesto para mí. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca y que muera y que al tercer día resucite. Pero él nada más escuchó la palabra, que muera. No, Señor, que esto no te acontezca. ¿Tenía la buena intención Pedro? Humanamente, ¿verdad? Uno tiene intenciones humanamente, pero a veces nuestra humanidad es estorbo a la voluntad de Dios. Por eso es que le digo que tenemos que tener cuidado, meditar. Por ahí dicen que de buenas intenciones está llena el infierno. Porque nosotros no podemos dejar solamente de las buenas intenciones, sino de la guianza del Espíritu Santo. Sí. Que es lo primero que nos enseñó este mismo estudio, que cuando leímos, ellos estaban reunidos orando, ¿qué? Buscando la guianza del Espíritu Santo. La guianza del Señor. Exactamente. A veces nosotros no pensamos que es así, por eso debemos orar y pedirle al Señor que nos guíe, que nos dirija, que nos guarde el Señor de ser estorbo para alguien. En Pedro eso fue una reacción inmediata. Yo creo que él ni meditó en las palabras, fue una reacción inmediata. ¿Y qué hizo el Señor? Lo reprendió. Lo reprendió. Pablo hizo lo mismo cuando había alguien que le estaba hablando de lo que le iba a suceder a la persona que era propietaria del cinto. Y él le digo, no sigas hablando, que me vas a entristecer, yo tengo un propósito que cumplir. Ah, sí, ajá. Así mismo. Bueno, pero esa era una profecía que le avisaba a Pablo lo que iba a enfrentar. Pero el Señor estaba con Pablo, él lo sabía, gracias al Señor que él sabía eso. Él sabía cuál era el propósito que el Señor tenía con él y para qué lo había llamado. Así que no podemos dejar que nada estorbe el llamado del Señor o el mensaje que el Señor nos pueda estar dando a nosotros también. Hay veces que el mensaje que el Señor nos está dando no nos gusta mucho, ¿verdad? Y entonces buscamos consejo de alguien que apoye lo que nosotros no deseamos hacer. Es decir, lo contrario al mensaje que el Señor nos está dando, porque no lo queremos hacer, buscamos apoyo de que nos digan, sí, tienes razón, yo no creo que eso sea así, yo creo que eso está un poco, a lo mejor eso era para aquel tiempo. ¿Me entiendes? Ese versículo que te dijeron, yo creo que eso, a lo mejor eso no es para este tiempo. Porque en esta sociedad yo no creo que Dios espere que todavía en este tiempo la gente se casen y luego conozcan a su pareja. No, yo no creo, porque es obvio que primero hay que conocerse, ¿verdad? Vivir juntos y ya después que ustedes estén seguros que esa es la persona, entonces se casen. No, pero mira, la Biblia dice que eso es pecado, que eso es fornicación. Entonces, si tú quieres estar bien delante del Señor, tienes que casarte. La persona que no lo quiere hacer, entonces busca a quien apoye el llevarle la contraria a la palabra del Señor. Pero no busquemos estorbo, porque acuérdense que el que pierde es uno, ¿verdad? Lo que el Señor quiere es que nosotros crezcamos en Él. Quiere evitarnos los dolores que este mundo trae al ser humano. ¿Qué dice el Señor? Yo soy la luz del mundo. ¿Qué quiere decir que soy la luz? Te voy a alumbrar con la verdad. Tú estás caminando en una oscuridad y tú piensas que eso está bien, pero lo que tú no sabes es que eso es camino de muerte. Si tú te mantienes en ese camino, vas a sufrir. Si te mantienes en ese camino, te vas a perder, vas a arrastrar consecuencias. Así que el Señor viene a mostrarnos el camino de la verdad. Y este hombre, Bar Jesús, quería impedir que el procónsul pudiera escuchar la palabra recta del Señor. La palabra recta del Señor. Entonces Pablo,
Saulo, que también es Pablo. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús le cambió el nombre a Saulo? Todos lo conocemos como Pablo, pero él no empezó siendo Pablo, él empezó siendo Saulo. El Señor le dio una vida nueva y un nombre nuevo que vaya de acuerdo con la vida nueva que el Señor le había dado. Así es que dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Yo estoy segura que ese hombre nunca había escuchado a nadie Se puso chiquitito. que le hablara de esa manera y con esa autoridad. Este era un hombre que estaba en una posición donde él era el que daba esas palabras fuertes. Ahora él está recibiendo palabra. Pero esta palabra, ¿de quién vino? De Dios. De Dios. Dice que él estaba lleno del Espíritu Santo, un instrumento de Dios, y Dios mismo lo reprendió a través de Pablo. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. No cesarás de estorbar el mensaje de rectitud, el mensaje de vida que tiene el Señor, no solamente para él, pero para cualquiera con el que este hombre se tope, que quiera a lo mejor escuchar la palabra de Dios. No cesarás tú de estorbar el camino recto del Señor. Una cosa que tenemos que cuidar nosotros, como les había dicho antes, no solamente como para los que van a proclamar, sino nosotros también como receptores de la palabra, es ver qué puede estorbar, que nosotros mismos podamos ser receptores de la palabra del Señor. ¿Qué pudiera impedir que nosotros recibamos la palabra del Señor? Incredulidad. ¿Ah? Incredulidad. Rencor. ¿Qué pudiera estorbar? ¿Qué pudiera estar enfrente de nosotros que impida que nosotros estemos en el lugar correcto para escuchar la palabra de Dios, con atención, prestos, con el oído abierto para escuchar la palabra del Señor? ¿Cuáles son algunas cosas que nos distraen de buscar a Dios o de estar atentos a escuchar la palabra del Señor? Alguien lo dijo una vez: el celular, ¿verdad? A veces el celular nos estorba, el entretenimiento nos estorba, ¿sí? Dice, bueno, creo que fue el pastor que dijo, no sé quién fue que había mencionado, que empieza, cuando agarra el teléfono, cuando menos se da cuenta han pasado 3 horas en el celular. O puede que estemos acá en la iglesia y estemos pendientes de otras cosas, ¿no? Estar sentados pero pendiente de otras cosas. No sabemos, hay muchas cosas que pudieran estorbar el que nosotros pongamos atención a la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que examinar, identificar qué es. Porque si no, no vamos a crecer, hermanos. Si estamos aquí pero tenemos la mente en otro lado, ya eso está estorbando el recibir el mensaje del Señor. Y si no lo recibimos, entonces no vamos a crecer. Y si no vamos a crecer, entonces nos vamos a quedar enanos, enfermos. Y recordemos que dice la palabra que el Señor ha depositado en nosotros la simiente, la semilla divina. Nosotros tenemos que alimentar esa semilla para que sea la que tome el control de todo nuestro ser. Y de ahí entonces es que cuando esa semilla brote, crezca y sea un árbol, es que vamos a ver los frutos. Es ese árbol el que va a producir el fruto del amor, de la paz, del gozo, de la benignidad. Sí, es notable cómo se describe a este hombre, un hombre que era prudente. Para mí el hombre que llega a ser prudente a cierta edad es maduro en las cosas que ha vivido y hace. Como gobernador era un hombre que realmente era sabio, no porque tenía lo que tenía, sino porque realmente le gustaba aprender, le gustaba oír. Entonces, lamentablemente se ha acabado la prudencia, porque la altivez es un medio que podemos evitar
que el Señor hable realmente a nuestras vidas conforme a la palabra. Yo ya me sé ese versículo, ya me sé esa predicación, ya sé dónde va a terminar, pero no dejamos decir qué es lo que el Señor quiere decirme en ese momento. Entonces, la prudencia yo creo que se ha terminado, se ha acabado, o la hacemos a un lado por la sabiduría que pensamos que tenemos. Yo ya me sé tal cosa, ya me sé. Entonces, me gusta como dice, un hombre que era prudente. La prudencia... Estaba con el corazón receptible a la palabra de Dios. Lo que nos dice el texto áureo, por tanto, es necesario que con más aún diligencia atendamos las cosas que hemos oído y no sea que nos deslicemos, sino que estemos pendientes. El hermano decía de que, pues, usted decía que hay un crecimiento, después llega el árbol y da unos frutos, pero ese árbol hay que seguirle dando un mantenimiento. Eso no frena ahí. No. Hay que seguirle abonando, hay que seguirle recortando, hay que seguirle echando agua para que esos frutos sean de beneficio. Si no, el fruto no sirve. Y lo que decía el hermano Marco es para recibir y también para transmitir. Nosotros también no nos podemos exaltar para transmitir, porque si no, la gente no recibe. La humildad, el no ser altivo, el no ser... eso hace que la palabra impacte como el Espíritu Santo quiere. Amén, amén, así mismo es. Así mismo es. Así que dice la palabra. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta? Sí, me gustó lo que dijo Marcos, que el procónsul era una persona sensata, ¿verdad? Por alguna razón Lucas da el nombre del mago, ¿verdad? Y del procónsul. Y pues claramente dice que se llama Bar Jesús, hijo de Jesús. Me imagino que él posiblemente tenía un poco de la doctrina de Cristo, pero la usaba a su manera, a su propia conveniencia, ¿verdad? Porque era judío también. Y este hombre tenía mucha influencia ahí para que tuviera, por decirlo así, también ganado al procónsul. Quiere decir de que era una persona importante, una persona pues que todos consultaban con él para cualquier cosa, el mago. Y así vemos también cómo la verdad de Dios, la verdad de Cristo viene disfrazada muchas veces, viene cambiada, y a veces decimos, mira qué bonito habla este hermano, mira qué bonito habla este pastor, pero la verdad que nos está dando otra dirección de lo que realmente nosotros, lo que la palabra nos quiere llevar. Y es importante madurar, como dice Marco, porque a veces nosotros podemos ver a los cristianos, la manera como se expresan a veces en las redes sociales y eso. Entonces ahí nos damos cuenta si verdaderamente han madurado y saben lo que están diciendo, porque a veces comparten cosas que vienen de otros, de Buda o de otros pensamientos filosóficos que han escrito solo porque suena bonito y cosas así. Entonces no detenidamente se ponen a verificar si trae impacto de Dios esa palabra o están haciéndole popularidad o promoción a otro tipo de deidades. Entonces, por eso tenemos que prepararnos, ¿verdad? Nosotros primeramente prepararnos, conocer el Evangelio de Jesucristo, de qué trata el Evangelio, qué es lo que la palabra nos enseña, para entonces cuando nosotros vayamos a llevar el mensaje, nos aseguremos que el mensaje que estamos llevando es el mensaje de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, y no otro evangelio, como Pablo les dijo a ellos. Estoy tan maravillado que en tan poco tiempo ya ustedes estén practicando otro evangelio, y no es que haya otro, pero es que se han metido personas en la iglesia y están trayendo cosas adicionales al evangelio fuera de lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, y lo quiere ahora, y lo quieren aplicar como parte del evangelio, como si no estuviera completo. Pero para eso tenemos que prepararnos, ¿verdad? Estudiar la palabra para no ser engañados. La única manera de no ser engañados es ¿cómo?
Es conociendo la verdad. Conociendo la verdad. Amén. Y este hombre, dice la palabra entonces en el versículo 11. Aquí el apóstol Pablo, bueno, el Espíritu Santo a través de él pronuncia una palabra de juicio contra este hombre. Dice que ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. ¿Cuánto tiempo se tardó para que estas palabras se realizaran, tomaran efecto? Inmediatamente. Inmediatamente, dice esa es la diferencia cuando es el Señor el que habla. Esa es la diferencia cuando es el Espíritu de Dios el que está en control. Cuando es Él el que está pronunciando las palabras a través de este varón. ¿Recuerdan alguna otra, algún otro momento de un par de clases atrás, donde pasó algo parecido? Bueno, parecido en el sentido de que fue un milagro, pero un milagro bueno. Bueno, un milagro bueno en el sentido de que no fue de juicio, sino de gracia. ¿Recuerdan? El paralítico. Dice la palabra, dice que Pedro, ¿qué hizo Pedro también? Igual que de Pablo. Dice que fijando los ojos en este hombre. Y Pedro fijó los ojos en el paralítico. Y fue ahí donde le dice, míranos. Lleno del Espíritu Santo, al igual que Pablo, dice que en ese momento le dijo, no tenemos ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y al igual que inmediatamente, al instante, el hombre quedó sano. Amén. Así que podemos ver aquí dos milagros instantáneos de palabras pronunciadas llenas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuando a través de estos dos hombres de Dios. Y el milagro realizado. La diferencia, uno era un milagro de gracia para este hombre, había alcanzado la misericordia de Dios. Y el otro, un milagro de juicio para aquellos que estorban el Evangelio, para los enemigos del Señor. Amén. Como ha pasado en la historia también, que el Señor ha pronunciado también palabras de juicio que se han cumplido. El libro aquí nos muestra algunos ejemplos de esto. Uno de esos fue Saúl. No sé si ustedes recuerdan la historia de Saúl. Dice que fue en el caso cuando supo que los amonitas querían destruir a los hebreos de Jabes de Galaad. Y dice que Saúl se encendió con el Espíritu del Señor, con una ira, pero fue el Espíritu del Señor que le dio ese valor para ir entonces a hacer juicio contra esa ciudad. Así de la misma manera el Señor ha obrado juicio y ha hecho milagros de juicio también de esa misma manera. Así que dice la palabra que Pablo pronunció estas palabras contra este hombre. Dice que al instante quedó ciego. ¿Qué quedó demostrado aquí? Que el Dios de Pablo, ese sí era un Dios poderoso. Los milagros que a lo mejor el procónsul le había tocado ver a través de su mago, a través de su adivino, no eran nada en comparación con lo que el Dios de Pablo había hecho en ese momento. Dice que el procónsul, viendo esto, lo que había sucedido, creyó maravillado. Él quedó maravillado. Así que puso atención a lo que Pablo tenía que decir. Porque si el Dios de este hombre pudo hacer esto, entonces hay que prestar atención, porque aquí está la verdad. Así que eso sirvió para que este hombre pudiera recibir el mensaje de salvación y aceptarlo, ser salvo, creyó. Lamentablemente no siempre es así, no todos creen, ¿verdad? Pero este hombre, bendito sea Dios, creyó. ¿Puedo añadir algo? Ah, sí, claro. Cuando le manda la enfermedad de ceguera, no fue de muerte. No. Porque si hubiera sido de muerte, entonces el procónsul hubiera tenido temor. Entonces yo sirvo a Dios por temor.
Es lo bueno del Señor. El Señor nos trae con cuerdas de amor. Amén. Y a veces vemos o oímos que se predica el Evangelio y dice, si no te arrepientes te vas para el infierno. Cuando el Señor en ese momento no lo reprendió con esa condición, sino lo reprendió para que cambiara su corazón y dejara que se llevara el mensaje. O sea que también el mensaje era para él. Claro que cuántas veces no nosotros nos predicaron y estábamos igual que él. Eso me acuerdo en México que nosotros hasta íbamos a poner bombas a las iglesias para que saliera la gente y eso. O sea, éramos malos. Pero la misericordia de Dios no le dijo, no dio palabra de muerte, sino de reprensión. Entonces él se maravilló por lo que había pasado. Porque si le hubiera dado una sentencia de muerte, entonces lo hubiera seguido, conocido a Dios como un Dios de juicio, no de amor. Bueno, Yo pienso. es un Dios que obra justicia también, y era lo que él estaba haciendo aquí. Pero sí, como dices tú, no fue de muerte. Dice que este juicio que él dio sobre este hombre, dice que era solo por algún tiempo que iba a quedar ciego. Ni siquiera era que iba a quedar permanentemente ciego, sino era para que ellos pudieran ver el poder de Dios. Y que Dios no pasa por alto cuando alguien quiere estorbar la obra del Señor. El que piense que puede jugar con Dios, estas son de las cosas que le demuestran que Dios es un Dios poderoso, que Él es un Dios soberano y que nadie puede jugar con Dios. Nadie no puede pensar que puede hacer lo que le dé la gana y que no va a haber consecuencias. Amén. Y esto fue lo que pasó con este hombre. Por algún tiempo fue que el Señor permitió que este hombre recibiera la mano del Señor, la mano de juicio del Señor, que llevó al procónsul a creer en la palabra del Señor, a creer en el Evangelio de Jesucristo. Ahora entramos en el versículo 1 del capítulo 2 de Hebreos. Nosotros hemos visto cómo Pablo, siendo misionero, lleva el Evangelio a los no creyentes. Amén. Pero nosotros también somos misioneros, ¿verdad? También llevamos el Evangelio a los no creyentes y nosotros también somos receptores de la palabra del Señor. En este capítulo, una cosa que vamos a aprender es ¿qué importancia tiene el Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué es importante el Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué es importante? El Evangelio viene de Dios. Viene del Dios Todopoderoso. Eso es algo que fue Dios que se lo inventó. Este es el plan de Dios. Él quiso que fuera de esta manera, que el ser humano fuera salvo, a través de la predicación del Evangelio. De la locura de la predicación del Evangelio. Esas palabras es increíble porque es cierto, para el mundo es locura. Siendo un Dios tan grande y poderoso, Él escogió que fuera de una manera sencilla y involucrar a sus criaturas en este plan. Amén. Porque el Señor lo pudo haber hecho de otra manera, Él lo pudo haber hecho solo, pero Él quiso involucrar a sus criaturas en este plan de llevar el Evangelio, de llevar el plan de salvación. Una cosa que nos enseña la palabra es que el mundo está condenado, ¿verdad? Esa es la realidad del mundo. El mundo dice que el que no cree ya ha sido condenado. Esa es la condición en la que está el mundo. Pero al Señor le plació que su Hijo, darle al mundo la oportunidad de vida. Ese fue el plan del Señor, darle al mundo la oportunidad de vida. Y que fuera a través del Evangelio que cada uno de nosotros pudiera alcanzar esa vida. Amén. Lo que la palabra aquí nos enseña en Hebreos es el valor que tiene esa palabra. El valor y por qué tenemos que poner atención, por qué tenemos que estar atentos a esa palabra. El capítulo 1 de Hebreos dice que la introducción de la epístola de Hebreos declara enfáticamente que Jesús es el medio supremo de toda comunicación de Dios
con los hombres. Dice Hebreos 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ustedes saben que el Señor en el Antiguo Testamento pues usaba profetas para hablar a su pueblo, para transmitirles a ellos el mensaje, lo que el Señor quería que ellos hicieran. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí, en estos versículos, en el versículo 1, la palabra del capítulo 2, nos exhorta a tomar en serio lo que hemos oído, puesto que el que habla es el mismo Hijo de Dios, majestuoso, sublime y eterno. En nosotros no prestar atención a la palabra que el Señor nos da, de alguna manera, al igual que pasó con este mago, es menospreciar a Dios. Dice que el descuidar la salvación es otra manera de menospreciar a Dios. Reconocer primeramente que este mensaje viene de parte del Señor. Antes, dice, hablaba a través de los profetas. Y dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, es decir, si la ley dada a Moisés en el Sinaí, por medio de los ángeles, fue firme, y toda transgresión, todo quebrantamiento de la ley, toda desobediencia, recibió justa retribución, justa paga. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Así que la voz del que habló estas palabras de salvación no fueron ángeles, no fueron profetas, fue alguien mayor todavía. Dice que fue el mismo Señor. ¿Y quién es el Señor? El Hijo de Dios. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? Así que debemos entender que el que habló, el que trajo el mensaje, el evangelio de salvación, es mucho mayor que los ángeles. Y aún la palabra que trajeron los ángeles, que debemos entender que es palabra de Dios también, tuvo fiel cumplimiento para lo que fue traída. El que desobedeció recibió su justa retribución, dice la palabra. Pero ahora Jesucristo nos trae el evangelio, el plan supremo de Dios para la salvación del pecador, que sabemos que está basado en el sacrificio de Jesucristo y nos ha sido comunicado a través de las Escrituras. La predicación es el anuncio del cumplimiento de todo lo que los profetas dijeron. La predicación es la presentación de Jesús, en quien se ha cumplido todas las promesas de Dios. Y como lo habíamos dicho, la locura de la predicación es el medio. Número 2, Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, superior a los ángeles. Y número 3, por lo tanto, al saber esto, debemos atender a todo lo que Jesús nos dice, todo lo que Él nos enseña. Tener en poco la salvación tan grande que nos da el Señor es menospreciar y descuidar algo por negligencia intencional. Es negar la supremacía del que nos habla y dio su vida para salvarnos, que es Cristo Jesús. Así que debemos tener siempre eso pendiente, hermanos. Siempre que escuchemos la palabra del Señor, siempre que escuchemos, que leamos la Biblia, que escuchemos las predicaciones del Señor, del que se para aquí, que habla de parte del Señor, debemos entender el valor que tienen esas palabras para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Dice que esta palabra, creo que está en el versículo 4, no, en el versículo 3, la cual fue anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada
por los que lo oyeron. Así que todos aquellos que estuvieron ahí, al lado del Señor, que fueron testigos oculares, que vieron los milagros que el Señor hizo, que el Señor realizó, confirmó que el mensaje que el Señor estaba dando era verdadero. Amén. No solo, como dice Jesús, Él no necesita que ningún hombre le dé su aprobación y tampoco le confirme nada, porque Él tiene la confirmación de su Padre. Pero para los hombres que necesitan ver milagros, que necesitan saber que este no es un mentiroso, los milagros y los prodigios que Él realizó, confirman para cualquiera que pudiera tener duda que este hombre maravilloso venía de parte de Dios y que el mensaje era verdadero. Jesús dijo, es imposible que no vengan los tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a unos de estos pequeñitos. Así que la palabra nos enseña de que verdaderamente los tropiezos van a venir, de que nos vamos a enfrentar con situaciones cuando vayamos a hablarle a alguien, a algún familiar, cuando vayamos a testificarle, a predicarle o presentarle el evangelio a algún amigo, a algún familiar. Pudiera haber estorbo, pudiera haber situaciones que se levanten, que impidan que nosotros podamos dar ese mensaje. Pero nosotros no podemos quedarnos vencidos. No podemos dejar que Satanás se salga con la suya y salir nosotros y dejarlo. Si Pablo hubiera hecho eso con este hombre, el procónsul y su consejero, porque él persistía, el consejero, él insistía para que no escuchara la palabra del Señor. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros a lo mejor en su lugar? Si estuviéramos hablando con alguien, pero tiene a su amigo al lado que está impidiendo que esta persona pueda escuchar la palabra del Señor. Yo pienso que esta enseñanza nos enseña grandemente a entender de que la palabra de Dios va a llegar siempre a esas personas que necesitan escucharla. En este caso era el procónsul al cual Pablo le quería hablar, pero estaba siendo estorbado por un instrumento de Satanás, que este era el mago. Yo pienso que Pablo representa la iglesia, que somos la iglesia del Señor, que llevamos esa palabra a aquellos que necesitan escucharla para poder ser salvos, pero también hay personas como este mago que estorban la obra del Señor, como lo decía usted. Van a haber personas que en nuestra familia quieren escuchar la palabra, pero van a haber otras personas que van a estar en contra de nosotros y que van a estar estorbando ahí para que no les hablemos, para que esto no se conviertan. Y eso pasa mucho. Lo que yo puedo entender ahí es que Dios es justo y Él hace que su palabra llegue, y a estas personas Él se encargará de ellas. Estas personas que estorban, Él se va a encargar de ellas. Si son familias de nosotros, esperemos que el Señor tenga misericordia y que se puedan convertir, no que se vayan a perder. Nuestro deber es orar por ellos, no odiarlos, porque muchas veces también puede entrar enojo en uno al ver el comportamiento de estas personas, pero tenemos que amarlos, porque eso nos enseñó Jesús. Estar en la misma sintonía con el Señor, pedirle al Espíritu, orar antes de empezar a hablar, a evangelizar, para que el Espíritu Santo nos guíe. Y estar lleno tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, porque nos vamos a enfrentar en situaciones bien difíciles. Hay personas que están como este hombre, instrumento directo de Satanás, y no sabemos con qué nos vamos a enfrentar ahí afuera. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y pronunció esas palabras que el Espíritu Santo tenía contra ese hombre y lo paralizó. Lo dejó completamente paralizado para que Pablo pudiera dar el mensaje. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros si nos encontramos en una situación similar? Tenemos que pedir al Señor que nos guíe, pero tenemos que estar nosotros preparados para cualquier cosa que se pudiera levantar. Nuestro trabajo es persistir
el mensaje del Señor, porque a veces nosotros queremos hablar y se presenta esa situación. Nos quedamos con las manos cruzadas y no seguimos predicando, enseñándole la palabra al Señor, lo que quiere el Señor darle a esa persona, sino que persistir, como hizo Pablo, que siempre llevó a cabo el propósito de Dios, que esa persona creyera a él. Amén, amén. Por eso le digo, orar siempre, estar listo para cualquier cosa que se pudiera presentar ahí afuera. Si es posible, pronunciar lo que el Señor quiera en contra de la persona que esté impidiendo que el otro pueda ser salvo. Si esa es la voluntad de Dios, pero para eso tenemos que ser sensibles a la voz de Dios para entonces poder actuar de acuerdo a lo que Dios quiera. Amén. Amén. Pero sí, yo notando eso, cuando Pablo dijo esa palabra, él estaba completamente lleno del Espíritu Santo y Sí. lleno de la palabra de No Dios. en la carne, ¿verdad? No en la carne. Por eso en el momento que él lo pronunció, se realizó inmediatamente. Por eso fue que dije, esa es la diferencia cuando uno actúa por emoción en la carne, que cuando uno actúa, cuando es el Espíritu de Dios el que está obrando a través de ti. Esa es la gran diferencia. Tú ves la acción en el momento de Dios. ¿Quieres decir algo? Podemos salir y ser como Pablo o terminar como Bar Jesús, tratando de hacer inventos cuando nosotros lo que tenemos es que predicar palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que impacta, la que transforma, la que cambia. Pero para eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, porque le vamos a dar la palabra que Él necesita escuchar. Pero cuando nos vamos así por nuestras emociones o por lo que queremos hacer, vamos a dar una palabra que vamos a hacer estorbo más de lo que Sí. vamos a A poder lo mejor ayudar. algunos terminarían hasta peleando, defendiendo la palabra a los puños. No, hay que estar en comunión con el Señor. Sí, cuando empezaste la clase dijiste que el Espíritu Santo había tomado a estas personas y los apartó para el servicio, entonces yo me da a entender que todo empieza en la iglesia, todo empieza en el grupo de personas que el Señor ha designado para hacer el trabajo que el Señor quiere hacer y mandarlos con la autoridad que el Señor les dice que van a ir, Amén. ni más ni menos. Entonces, llenos del Espíritu Santo, fueron a hacer ese propósito. Muchas veces decimos, vamos a evangelizar, como le pasó a una amiga de nosotros, hermana muy querida, que era muy niña y la llevaron a evangelizar y lo que quedó fue traumada. Así que vamos a estar orando por ella. Es lamentable cómo dicen, vamos a evangelizar, pero no sabemos realmente cómo evangelizar. Y no sabemos si es el Señor que pone ese deseo para esa persona. Es muy importante que empecemos en la iglesia, siguiendo los pasos que el Señor nos dice que hagamos, y todo lo demás va a salir conforme el Espíritu Santo nos quiere guiar. ¿Quién es ¿A qué persona pudiéramos nosotros evangelizar? No tenemos que montarnos en un barco como tuvo que hacer Pablo, cruzar una isla, cruzar un puerto, llegar a una isla. Ese fue el llamado de Pablo, a eso lo llamó el Señor. Pero nosotros no tenemos que ir muy lejos, ¿verdad? Tenemos compañeros de trabajo, tenemos familiares con los que nosotros compartimos, tenemos amistades. Estamos llamados a evangelizarlos a ellos, estamos llamados a darle la palabra del Señor. Pero una cosa es cierta, y es que el enemigo está enojado y nos vamos a encontrar con situaciones en que a lo mejor no espera. La persona parece muy amable, pero en el momento que se le menciona el evangelio, es como si Satanás tomara el control. No sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Puede que la persona reciba el evangelio con gozo. Habrá alguno que está deseoso, como este hombre, deseoso de escuchar la palabra. Pero habrán otros que parecen muy amables, pero en el momento que tú le mencionas el evangelio es como que se le prende un switch y cambian automáticamente de actitud. No sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Por eso, al igual que Pablo, debemos buscar
la presencia del Señor en todo momento, porque tenemos que estar listos para dar esa palabra en cualquier momento. A lo mejor no sea hoy en el trabajo, a lo mejor es mañana que se abre esa puerta de nosotros dar la palabra al compañero de trabajo. Y tenemos que estar preparados porque no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Hay personas que están atadas por Satanás y necesitan liberación, y nosotros somos los que estamos ahí. Así que podemos ser instrumentos de Dios. ¿Puede el Señor usarnos para poder traer libertad a esta persona? Que es a lo que nos llama el Señor. Busquemos al Señor. No seamos estorbo para nadie, ni aún como cristianos pudiéramos ser, como vimos en Pedro, ¿verdad? Así que pidámosles al Señor que nos guarde de ser estorbo también. Hoy fue un día precisamente que después de 3 semanas que no veníamos a la iglesia, yo le dije a mi esposa, y creo que eso fue el diablo que se puso en mi camino, de decir que venía un tiempo de agua malo, que iba a hacer tornados, lo dijeron en la televisión, y me dijo que no fuera, que no viniera. Pero a la 1 de la tarde yo le dije a mi esposa, vístete que nos vamos, aunque caiga una tempestad. Amén. Amén. Y aquí estoy. Amén. Gloria a Dios. Porque no le hice caso al mentiroso. Le hice caso a Dios. Amén. Amén. Nuestro Dios es más poderoso que el viento. Amén. Así que bendito sea Dios que venció la voz del enemigo y está aquí con nosotros en esta noche. Así que el Señor les continúe bendiciendo. Sigamos buscando al Señor. Amén. Amén.